Saludos a todos, este es su canal Nutrición y Punto y en el día de hoy quiero presentarle un tema de suma importancia, diríamos ya cuando comenzamos a entrar en los diferentes sexos, a los diferentes ENTA, o sea, tanto ya cuando entramos a esas edades que las capacidades corporales comienzan a descender, las capacidades corporales comienzan a descender y quiero hablar acerca de la clasificación de los alimentos por su función y su implicación con la edad. Su implicación con la edad, que a veces, a pesar de que las diferentes organizaciones de salud o de alimentación tienen plasmado, diríamos, ciertos porcentajes relacionados al consumo de alimentos en los adultos, a veces nos olvidamos que dependiendo de la edad, estos varían o deben variar porque nuestras capacidades metabólicas también van cambiando. Nuestros intestinos, nuestro mismo estómago va cambiando. Las cantidades de enzimas digestivas van cambiando. Entonces la alimentación a través de la edad, en las diferentes etapas de la vida, esta entonces también debe cambiar. La adultez se divide en los diferentes segmentos. Está, por ejemplo, la adultez temprana, que es entre los 20 a los 30 años. Está la adultez media, entre los 40 a los 50. Y está la adultez tardía, que es a partir de los 60 años. Quiero referirme principalmente a este tema acerca de la adultez, diríamos, media. La adultez media. Entre los 40 a los 50 o por lo menos después de los 40 años, ¿qué tipo de alimentación es la ideal para nosotros, tanto hombres para mujeres? Y quiero que puntualicemos algo de suma importancia que encontré por ahí, que dice que las prácticas alimentarias comunes en las dietas estadounidenses se pueden catalogar como carcinogénicas, escuche bien, carcinogénicas, aterogénicas y obesogénicas, y en caso de modificarlas podrían reducir la incidencia de estas enfermedades crónicas. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que la alimentación actual, imagínense, si en los Estados Unidos tienen X tipo de alimentación, el mundo en sentido general normalmente comienza a imitar este tipo de alimentación. Y hasta ahora mismo la alimentación que conllevan los lleva al padecimiento de cáncer, al padecimiento de enfermedades cardiovasculares y al padecimiento de enfermedades de obesidad, que ya está declarada como una enfermedad, la obesidad, en sus diferentes facetas: obesidad grado 1, grado 2 y obesidad mórbida. Ahora bien, los alimentos podemos clasificarlos en tres partes. Primera parte, los constructores o plásticos, o sea, aquellos que van dirigidos a la creación de órganos, a la edificación de órganos, a la formación de órganos y sistemas. Entonces, usted sabe en qué edad de la vida es donde más se necesita, que sería, por ejemplo, en el embarazo, sería, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia. Usted sabe que un ser humano termina de crecer, algunos dicen, por ejemplo, después de la adultez, otros a veces lo ponen después de los 25 años, pero a veces algunos estudios lo ponen antes. También mientras la mujer amamanta, entonces también necesita ciertos grados de este tipo de alimentos, los constructores y los plásticos, por los componentes que debe tener esta leche para su bebé. Estarían también entonces los energéticos. Antes de pasar al segundo punto, es diríamos necesario puntualizar de que los constructores o plásticos son los proteicos, y los alimentos proteicos están tanto en el reino animal como en el reino vegetal, ambos de suma importancia. Aquellos que les gustan su carne pudieran consumirla,
Pero aquellos de que no, también en el reino vegetal encontrarían los diferentes tipos de aminoácidos esenciales para que nuestro cuerpo pueda formar las proteínas necesarias y no tener deficiencias de ellas. Entre la lista de los alimentos constructores están las leches y productos lácteos, los huevos, las carnes, pescado, la soya, los frijoles, o sea, las habichuelas, los garbanzos, las lentejas, la misma avena, las nueces, las almendras, semillas y oleaginosas como el sésamo, girasol, las semillas de auyama y el lino. Cada una de estas con grandes cantidades de proteínas para esta función que necesita principalmente el cuerpo en estas edades. Estamos hablando de embarazo, de la niñez, de la adolescencia y en cierta, digamos, medida en la adultez. No es que no se necesita en la adultez media y tardía, pero en menos cantidad. Y es por esto que debemos prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque por las capacidades que va perdiendo el cuerpo, entonces las cantidades que normalmente en la digamos en la adultez temprana se necesita, como en la adolescencia y en la niñez, en la adultez media y digamos a la adultez tardía no son tan necesarias en esa cantidad. Los energéticos, que es el segundo punto, están digamos también similar principalmente en la adolescencia y en la adultez temprana, donde se necesita suficiente fuerza para realizar funciones como de estudios, de trabajos y demás. El niño que se mueve mucho, por ejemplo, necesita esto. O sea, los energéticos están compuestos por los cereales, como las pastas, el pan, el arroz, las harinas. Deben ser utilizados preferiblemente en su función integral, por la sencilla razón de que los productos integrales no pasan en toda su cantidad a la sangre, sino que van pasando paulatinamente, o sea, en un orden que el cuerpo lo va digeriendo, digamos, como por parte, y así los aprovecha, digamos, mejor. Por su contenido en fibra también es necesario, digamos, tenerlo en cuenta en su modalidad integral, pero hay que tener cierto cuidado con el consumo de fibras en este momento, porque existen ciertas enfermedades del sistema digestivo, como son los divertículos o la diverticulosis, que son ciertas alteraciones del sistema digestivo de los intestinos específicamente, y que las fibras no solubles, las fibras que no se digieren, muchas veces le molestan a los divertículos, creándoles molestias intestinales. Y es por esto que muchas veces parte de esas fibras, si tiene esa dificultad, no son entonces necesarias consumirlas para evitar estas molestias. También están, por ejemplo, los aceites y grasas entre los energéticos, los frutos secos, los diferentes frutos secos, los dulces, los chocolates, aquel que pueda consumirlos, los bizcochos, por ser ricos en grasas y azúcares, deben ser consumidos de manera esporádica, o sea, cada cierto tiempo, y si es posible soltarlos, suéltelos, que hay otras formas de alimentos energéticos, pero de lo que sí podemos decir es que los necesitamos. Aquellos alimentos que nos dan fuerzas, que nos dan energía para poder, acuérdense que cuando los niños se les da algo dulce, fíjense que comienzan como, se ponen hiperactivos, se mueven mucho, hacen esto, hacen aquello. ¿Por qué? Porque muchas de esas glucosas pasan directamente a su, digamos, fluido sanguíneo, a su sistema sanguíneo, y aceleran su existencia, vamos a decir. Y por último, están entonces los alimentos reguladores. Alimentos reguladores. ¿Cuáles son estos? Las frutas y las verduras. ¿Qué función, por ejemplo, hacen estos alimentos reguladores? Fíjense, la regulación, diríamos, es la acción de establecer un orden. Fíjense que las funciones del cuerpo son, diríamos, distintas, son distintas.
Y existe una función de suma importancia en nuestro organismo que le llaman homeostasis corporal. Es parte de la inteligencia de nuestro organismo como seres humanos que Dios como creador nos ha puesto para que en deficiencias de ciertas cosas el cuerpo se encargue de buscar cómo establecer un equilibrio para que el cuerpo no, no tenga esas deficiencias. Si le falta, por ejemplo, agua, él busca la manera de que el cuerpo no bote el poco de agua que tiene, sino que al contrario lo mantenga. Si le falta grasas y así cada uno de los diferentes nutrimentos que el cuerpo necesita, entonces trata de establecer una homeostasis, una estabilidad. Cuando el cuerpo, por ejemplo, está un poco frío, él busca la manera de cómo calentarlo para que el cuerpo no se sienta frío, porque no es normal. Si el cuerpo está muy caliente, él busca la manera de crear una homeostasis para que comience a enfriarse. Y es por eso que a veces comenzamos a sudar. O sea, cada una de las funciones que el cuerpo, tiene, es dando respuesta a una condición que puede estarse presentando. Y es por esto que están presentes cada uno de estos tipos de alimentos, y dependiendo de la edad, del momento, de la etapa de la vida que estamos viviendo, entonces diríamos que tienen uno u otro mayor importancia en nuestras vidas. Para las personas de 50 años en adelante, vamos a ponerlo un poco menos, de 40 años en adelante, la función principal, o mejor dicho, los alimentos de principal acción en estas personas, hombres o mujeres, serían los alimentos reguladores. ¿Por qué los reguladores? Como su nombre lo indica, regulan. Y regular es que los que está alto tratan de bajarlo y lo que está bajo tratan de equilibrarlo. Y esta es la importancia de estos alimentos reguladores. Es por esto que a partir de esa edad, una mujer cuyos procesos hormonales comienzan, por ejemplo, a un poco descontrolarse, tanto en la menopausia como en la perimenopausia, en donde las hormonas están un poco descontroladas, comienzan a descontrolarse por diferentes, facetas o funciones. Entonces, estos tipos de alimentos, los alimentos reguladores, las frutas y las verduras, son su principal, herramienta para tratar de crear la regulación, la homeostasis corporal, al igual en los hombres también, para que su cuerpo pueda mantenerse en la mejor condición o forma posible, y tratar de echar a un lado, los diferentes procesos incómodos que en este tiempo, en esa edad, el cuerpo comienza a presentar. Los alimentos reguladores son aquellos responsables de regular las funciones del organismo, debido a que son ricos en vitaminas, minerales, fibras y agua. Gracias a sus componentes, el consumo de estos alimentos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a facilitar el proceso digestivo, que por cierto tanto se necesita. ¿Por qué? Porque es exactamente en estos momentos en donde el peristalsis intestinal desciende y comienza a crearse el síndrome de intestino perezoso, quizás por la cantidad de alimentos que normalmente consumimos, sin importar, por ejemplo, la edad y entonces esta edad impide, vamos a decir, de que nuestro cuerpo se realice. Es por esto que una mujer, un hombre, después que pasa de esa edad, no puede continuar consumiendo las mismas cantidades de comida que consumía cuando era un jovencito. Mucho menos, por ejemplo, tratar de querer consumir esas mismas cantidades a deshora de la noche, después de las 7 o 8 de la noche, comerse un platón de arroz, de habichuela, de esto. ¿Por qué? Porque las capacidades corporales han descendido. El peristalsis intestinal y gástrico desciende.
La misma, por ejemplo, pepsina que se encarga de la digestión, de ayudar con la digestión, desciende. Las mismas hormonas digestivas, la producción desciende. O sea, al descender las funciones de cada una de estas funciones corporales, entonces nuestra alimentación debe ir cambiando. Y no es que dejemos de consumir carne, no es que dejemos de consumir, por ejemplo, los arroces, las pastas y esto y aquello, pero en menores cantidades y darle mayor importancia a los vegetales, a las ensaladas, a las frutas. Y así les aseguro, mujeres, que todos estos procesos que muchas veces, por cierto, molestos, estos calores, estas diferentes situaciones que se presentan en estas edades, van a presentarse en menos proporción o no se van a presentar, ¿sí? O no se van a presentar. ¿Por qué? Porque estamos dando atención a la alimentación que su cuerpo, que mi cuerpo necesita para cubrir las deficiencias que realmente, diríamos, tiene en ese momento de vida que está viviendo. Por último, quiero puntualizar esto. Los controles gastrointestinales deben ser más frecuentes a esa edad. A partir de los 30 se llegan a intensificar síntomas como hinchazón o constipación, o sea, estreñimiento, principalmente entre las mujeres. Y es por esto que el contenido de fibra debe aumentar. A las personas que no les gusta las ensaladas, conozco gente así que no comen ensaladas, que no comen habichuelas, que no comen ningún tipo de grano y se comen ese arroz blanco así con un pedazo de carne y ya esa es su comida. No, 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 no. Necesita un cambio, mujer, necesita un cambio, hombre, para tratar de tratar esa condición, de esa condición de estreñimiento y así poder vivir, una vez más repetimos, esa etapa de la vida en diríamos, de una manera más ideal, de una manera más ideal. Si te ha gustado este video, dale un like. Suscríbete al canal si no te has suscrito, para que así cada uno de los videos que podamos estar grabando pueda llegar de tu notificación y poder enviar también tus comentarios relacionados a este